¿Y por qué no dices esta oración junto conmigo? Señor, te damos gloria y alabanza en esta noche. Entendemos que fuimos creados para conocerte, para bendecirte y para adorarte todos los días de nuestra vida. Queremos traer una ofrenda santa y agradable delante de ti. Levanta tus manos, di conmigo, examina mis motivos, examina mi corazón, Señor, y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche vamos a tratar un tema muy interesante, un tema que estoy seguro va a hablar a tu corazón y a tu espíritu. Este tema lo he titulado La ofrenda de Caín. Vamos al libro de Génesis capítulo 4, por favor. Génesis capítulo 4 del versículo 1 al versículo 15. El libro del Génesis es el libro de los orígenes. Génesis nos enseña cómo es que Dios creó los cielos y la tierra desde el versículo 1, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y cómo es que Dios fue creando diferentes cosas a lo largo de 6 días. Muchos creyentes tienen problema con el capítulo 1 del Génesis y han querido conciliar este primer capítulo del Génesis con los libros de ciencia. Algunos piensan que un día de la creación equivale a una etapa en la formación del planeta Tierra o a las eras geológicas. Algunos han querido acomodar el libro de Génesis con la teoría de la evolución de Darwin y han entendido, algunos incluso creyentes, que Dios pudo haber utilizado la evolución para llegar al resultado final que somos los seres humanos. En realidad, ninguno de los científicos, ni siquiera Charles Darwin, ni ninguno de los que han escrito libros de ciencia o evolucionistas, estuvieron en el momento de la creación. Ni usted ni yo estuvimos el día que Dios creó los cielos y la tierra presentes. Hubo una sola persona presente en el día de la creación y fue Dios mismo. ¿Quién tendrá entonces la versión correcta de la creación? ¿Usted, los científicos o Dios? Por supuesto, Dios. Si usted es cristiano evangélico y ha nacido de nuevo, usted debe de ser un fiel creyente del creacionismo. Es decir, que Dios creó los cielos y la tierra. En el día 1 de la creación, Dios creó la luz. En el 2 creó la expansión. En el día 3 Él creó la tierra seca y separó los mares de la tierra. En el 4º día de la creación creó las lumbreras, las estrellas, la luna y el sol. En el día 5 creó los peces y las aves. En el día 6 los animales y los seres humanos. Y en el día 7 reposó. Génesis nos relata cuál es el origen del hombre. Desde el huerto del Edén, en el capítulo 2, hasta su caída, cuando Eva fue tentada por la serpiente en el capítulo 3. Génesis es en realidad un retrato de nosotros mismos. Nosotros podemos vernos reflejados en este primer hombre que fue creado por Dios, Adán, y en su mujer Eva. En el capítulo 4 del Génesis se nos relata la historia de los que pensamos fueron los primeros hijos de la primera pareja humana, Adán y Eva, y estos hijos se llamaban Caín y Abel. Y Caín y Abel representan las dos simientes espirituales que siempre han existido en el mundo. La simiente de los hijos de Dios y la simiente de los hijos del diablo. Caín y Abel representan el contraste entre la luz y las tinieblas, entre las cosas de Dios y entre las cosas del mundo. Caín y Abel representan la diferencia entre lo santo y lo inmundo. Y a lo largo de toda la Biblia vas a encontrar estas dos simientes. Otro ejemplo es el rey Saúl con el rey David, donde el rey Saúl representa a los hijos del mundo, los hijos del diablo, y el rey David a los hijos de Dios. En los tiempos de Jesucristo, los fariseos fueron llamados hijos del diablo por Jesús, en el Evangelio de Juan capítulo 8, siendo que él era el Hijo de Dios. Entonces,
todo lo largo de la Biblia nos encontramos estos contrastes, estas dos simientes entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Vamos a leer pues Génesis capítulo 4, los primeros 15 versículos. Dice la Biblia: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. En primer lugar, observen en el versículo 1 cómo la Biblia dice que conoció Adán a su mujer Eva. Esta expresión, conoció a su mujer Eva, se emplea en la Biblia siempre para referirse a la relación marital, a la relación sexual entre esposos. Cuando ellos se unieron de esta manera, dice la Biblia que Eva concibió y que dio a luz a Caín, y ella dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Esto nos muestra un poco el corazón de Eva. Es un retrato de Eva, la primera mujer que existió sobre la tierra. Eva era una mujer que, aunque había sido engañada por Satanás un tiempo antes en el huerto del Edén, de acuerdo a Génesis capítulo 3, tenía un corazón para Dios. Eva reconocía que todas las cosas que ella recibiera, que todas las cosas que ella tuviera, venían de la mano de Dios. Y Eva estaba procurando relacionarse correctamente con Dios. Ella sabía que había pecado, que se habían apartado de Dios. Dios los había expulsado del huerto del Edén. Dice la Biblia que fueron expulsados Adán y su mujer Eva, y que incluso Dios puso una espada que estaba protegiendo el acceso al árbol de la vida en un lugar que nadie conoce, que algunos piensan que está cerca de la ciudad de Bagdad, en el país de Irak. Lo que aprendemos de Eva es que ella, después de haber caído, buscó relacionarse con Dios de la manera correcta. Ella comprendió que Dios todavía la amaba, que Dios estaba dispuesto a perdonarla y que Dios estaba dispuesto a ayudarla. Y de la misma manera, tú y yo, como Eva, debemos reconocer que si esta noche tú tienes vida, es porque Dios te la ha dado. Tú debes reconocer que desde el vientre de tu madre, tú fuiste formado, tú fuiste creado por Dios. No somos productos de la evolución, no somos productos de un accidente, no somos el accidente de nuestros padres cuando se unieron. Nosotros somos creación de Dios. Toca a 2 personas, dile: tú fuiste creado por Dios. Vean esta verdad en el Salmo 139, versículos 13 en adelante. Salmo 139 es un salmo precioso
que nos revela cómo es que fuimos creados desde el vientre de nuestra madre. Salmo 139, versículo 13, dice el salmista: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Versículo 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Cuál es el libro al que se refiere el versículo 16? Bueno, ese libro algunos han pensado que es el código genético, porque en realidad todas las cosas que estaban escritas en este libro fueron luego formadas cuando el espermatozoide se une al óvulo, formando una nueva vida de un ser humano. Ya contiene todos los cromosomas y toda la información disponible genética para que en los días siguientes los ojos sean formados, el corazón, los riñones, el hígado, el pulmón sean formados. Es por eso que el salmista expresa en el versículo 17: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. ¿Cuántos podrían decir como el salmista esa misma oración? Cuán preciosos me son, Dios, tus pensamientos. También el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento reconoce que si él es algo, es solamente por la gracia de Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo escribe las siguientes palabras: al último de todos, dice a él, como a un abortivo me apareció a mí. Está hablando de la aparición de Jesucristo a los apóstoles. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Noten la expresión: por la gracia de Dios soy lo que soy. Levanta tus manos un momento conmigo y di: Señor, es por tu gracia que yo soy lo que soy. Amén. Si usted es algo o ha logrado algo en la vida, quizá usted pudo terminar su primaria y tiene un negocio, quizá usted terminó la secundaria y tiene usted un buen trabajo, quizá usted pudo terminar la preparatoria o una carrera profesional o hasta una maestría quizá o un doctorado. Si usted es algo esta noche es por la pura gracia de Dios. Y eso fue lo que reconoció Eva cuando quedó embarazada de Caín. Regrese a Génesis capítulo 4, por favor, porque la Biblia dice que después que ella concibió, dio a luz a Caín. Y después el versículo 2 dice: después dio a luz a su hermano Abel. Entre el versículo 1 y el versículo 2, la Biblia no da un periodo de tiempo. No dice que transcurrieron algunos meses o algunos años. Es por eso que algunos teólogos piensan que Caín y Abel eran mellizos, que los dos nacieron al mismo tiempo y que quizá ellos eran mellizos o gemelos. Es interesante notar los significados de los nombres. Caín significa posesión, posesión. ¿Por qué? Porque Eva pensaba que Caín era el hijo de la promesa, era el hijo de la redención. Dios había dado una promesa en Génesis 3, versículo 15. Le dijo a la mujer y a la serpiente las siguientes palabras: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. En otras palabras, de la simiente de la mujer de Eva nacería el Redentor. Eva en su desesperación pensaba que Caín era el hijo de esa promesa y que Caín iba a ser quien redimiera a la primera pareja creada del pecado. Por eso le puso este nombre, como posesión, como semilla, como simiente. Ella pensaba que Caín era el hijo de la promesa. Y su segundo hijo, Abel, significa vanidad. Ese es el significado de la palabra hebrea para Abel. Porque Eva pensaba que Abel, como ya no era el hijo de la promesa, era un hijo de vanidad, era el que sobraba, era el hijo incómodo. En otras palabras, al parecer Eva tenía alguna preferencia, quizá escondida en su corazón, a favor de Caín. Dice la Biblia en el versículo 3
que aconteció andado el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Diga conmigo, ofrenda. Versículo 4, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dice la Biblia que estos dos muchachos crecieron y comenzaron a practicar diferentes profesiones. Abel, dice la Biblia, que fue pastor de ovejas. Caín era labrador de la tierra. De alguna manera que el libro del Génesis no nos describe, Dios había ordenado que se trajeran ofrendas delante de él o sacrificios delante de él, aunque todavía la ley no había sido dada, pero sabemos de estos sacrificios que Dios se agradaba de estas ofrendas, que Dios era un Dios que le gustaba que le trajeran ofrendas delante de él. Estos dos jóvenes traen cada uno su ofrenda. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda, dice la Biblia, seguramente algún fruto. Y Abel también trajo su ofrenda, que eran primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Los dos muchachos trajeron ofrenda delante del Señor. Y cualquiera de nosotros, si pudiera verlos, si pudiéramos viajar al pasado y pudiéramos estar en el momento en el que ellos presentan sus ofrendas, diríamos, qué jóvenes tan consagrados. Mira nada más, Caín trajo su ofrenda, es un buen muchacho. Abel también trajo su ofrenda, trajo una oveja de los más gordos de sus animales, hizo ese sacrificio. Es un buen hombre, es un buen muchacho, porque nosotros veríamos solamente el exterior. Sin embargo, Dios estaba viendo el corazón de estos dos jóvenes. Y dice la Biblia que Dios no se agradó de la ofrenda de Caín, pero que sí se agradó de la ofrenda de Abel. Y la pregunta que nos hacemos de inmediato es, ¿por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel si en apariencia los dos eran servidores de Jehová? Los dos venían a la iglesia los domingos, los dos levantaban las manos en la alabanza, los dos entregaban sus ofrendas y sus diezmos, los dos salían a predicar y a hacer evangelismo, los dos predicaban, los dos traían una ofrenda en apariencia agradable delante de Jehová. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Quiero explicarles a continuación las diferencias que tuvieron estos dos jóvenes por las cuales Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. En primer lugar, la ofrenda de Caín no requirió ningún sacrificio. Porque dice la Biblia que él se dedicaba al campo. No era ningún sacrificio agarrar la mejor naranja o un fruto o una manzana y traerla delante del Señor. Eso no implicaba ningún trabajo, ningún sacrificio personal. Pero la ofrenda de Abel sí requería un sacrificio. Porque dice la Biblia que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y para traer de lo más gordo de sus ovejas, Abel tenía que haber sido un extraordinario pastor que cuidara su rebaño, y la mejor oveja, la más gordita, fue la que trajo delante del Señor y además la sacrificó. Abel, para traer su ofrenda, requirió hacer un sacrificio. Esa es la primera diferencia. Otra diferencia es que Caín vino delante de Dios carente de una fe sincera. Caín no venía a ofrecer a Jehová, su Dios, un sacrificio con una fe genuina. Él en realidad tenía dudas acerca de Dios. Caín vino con un corazón torcido delante de Jehová para ofrecer el fruto. Oiga, pastor, ¿y cómo sabe usted eso? ¿De dónde lo sacó? Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento hace varias menciones de Caín y de Abel. Vamos a repasar lo que dice Primera de Juan 3, versículo 9 al 12. Léalo junto conmigo, por favor, estos versículos. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice la Biblia, todo aquel que es nacido de Dios
no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Pregúntale al de junto, ¿eres nacido de Dios? Ahora tú contéstale, sí, sí soy nacido de Dios. Ahora tú dile, pues entonces no practiques el pecado. Porque todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué cosa? No practica el pecado. ¿Por qué razón no practica el pecado? Porque la simiente o la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Subraya la frase no puede pecar, porque esa frase está un poco mal traducida en nuestras Biblias. En la versión original en el griego dice no continúa pecando constantemente. Es un verbo en griego que se conjuga en el tiempo aoristo. El tiempo aoristo es un tiempo presente continuo. Entonces, en otras palabras, podríamos leer, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando constantemente. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, las dos simientes. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos, ¿cómo? Unos a otros. Versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. En otras palabras, Caín, antes de venir con esta ofrenda, ya había vivido una vida de maldad. Ya había maldad en su corazón, ya se había contaminado, ya se había podrido. Caín era como esos jóvenes que dicen ser creyentes, pero entre semana en la madrugada se ponen a ver pornografía. Ya estaba torcida su mente. Y aún estando torcida su mente, venía el domingo, aleluya, gloria a Dios, aquí está mi ofrenda, Señor. Caín era como esos hombres o esas mujeres que siguen viviendo en mentira, que siguen jugando con Dios, que siguen viviendo una vida de inmoralidad o de adulterio, pero que venían el domingo, Padre, te alabo y te bendigo, aquí están mis ofrendas. Su mente, su corazón ya estaba torcido, sus obras eran malas, ya había maldad dentro de él, ya había permitido que el enemigo le inundara el alma y le pudriera su espíritu ese hombre. Y aún así vino delante de Dios a traerle una ofrenda que no le había costado absolutamente nada traer, era un fruto nada más. La diferencia con su hermano Abel es que Abel vivía una vida justa, una vida de verdadera fe y dedicación a la justicia. Abel amaba a Dios. A pesar que su madre Eva lo había rechazado, que era el segundo, que hasta le habían puesto un nombre que no le correspondía, le habían puesto vanidad. Imagínate que tú le pongas a tu hijo vanidad. Ahora tú te vas a llamar Vanidad Gutiérrez. Imagínate nada más qué maldición tan grande desde el nombre. A pesar de ese nombre que le habían puesto a Abel, él amaba a Dios y tenía un corazón recto, justo delante del Señor. Oiga, pastor, ¿y cómo sabe que Abel tenía ese corazón? Bueno, porque la Biblia así lo dice en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11. Abre tu Biblia en Hebreos capítulo 11, en el versículo 4. Hebreos 11, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. El capítulo 11 de Hebreos es el salón de la fama de la fe. Ahí se encuentran los más grandes hombres de fe que han existido en todos los tiempos. Dice el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 4. Por la fe, ¿quién? Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Sabemos que el autor de Hebreos fue inspirado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le revela al autor de Hebreos que Abel era un hombre justo. Cuando Abel trajo el sacrificio delante del Señor, su mente estaba limpia,
Su corazón era puro en motivos. Y él apartó el mejor animalito de su ganado que con tanto trabajo había cuidado por tantos meses y lo trajo en sacrificio a su Dios Jehová, Dios Todopoderoso. La tercera diferencia entre la ofrenda de Caín y de Abel es que Caín trajo su ofrenda con el interés de satisfacer su propio ego y soberbia. Caín, cuando vino a ofrecerle este fruto al Señor, en realidad no quería agradar a Dios, quería agradarse a sí mismo. Él había sido un hijo privilegiado por su madre y él estaba acostumbrado a ser tratado muy bien. Era como el niño rico de la cuadra, que cuando choca el automóvil está acostumbrado a que se lo repongan de inmediato. No le cuesta absolutamente nada reponerlo. Es como el junior, ¿verdad? Que tiene dinero y tiene los mejores relojes y las mejores posesiones y se divierte en los mejores lugares. Y si algún día hace algún daño, no importa, eso se repone rápidamente con dinero. Así más o menos era el corazón de Caín. Él trajo su ofrenda no con el interés de satisfacer a Dios, sino con el interés de satisfacerse a él mismo, con motivos equivocados. Él quería que Dios le dijera: bravo Caín, mira, tu ofrenda fue mejor que la de tu hermano. Tú siempre has sido el más inteligente, tú siempre has sido el más ricachón. Yo acepto tu ofrenda. Es lo que él estaba esperando, pero no para satisfacer a Dios, sino para satisfacerse a él mismo. A diferencia de él, Abel trajo su ofrenda desinteresadamente, con el único afán y propósito de agradar a Dios con todo su corazón, sin recibir nada a cambio. Vean por favor 1 Corintios capítulo 16 en el Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 16. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos enseña que cuando venimos al culto público, cuando venimos a reunirnos en este lugar para adorar a Dios, no debemos venir con las manos vacías. No debemos venir solamente a sentarnos ahí a ver qué nos toca. Muchos vienen esperando a la iglesia: ¿qué me vas a dar, Dios? Quiero yo satisfacerme, yo quiero que tú me digas, que tú me hables, que tú me sanes, que tú me des, Señor. Pero muy pocos son los que vienen a darle algo al Señor. Muy pocos son los que vienen a adorarlo con un corazón limpio. Muy pocos son los que traen una ofrenda conforme han prosperado en la semana y la entregan con todo su corazón desinteresadamente. Vean lo que dice 1 Corintios 16, 1 y 2. Dice Pablo: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, subraya eso, primer día de la semana, ¿cuándo es? ¿El lunes dicen unos? ¿El viernes dijo allá atrás alguien? ¿Cuándo es el primer día de la semana? Cuando resucitó Jesucristo. Fue el domingo. Entonces, cada domingo o cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Si tú te congregas en esta iglesia o a la iglesia a donde tú asistas, la Biblia te manda que conforme tú hayas prosperado en la semana o en la quincena, tú apartes algo. ¿En qué proporción, pastor? Bueno, el Antiguo Testamento nos da la imagen del diezmo, el ejemplo del diezmo. Si tú quieres apartar el 10%, está bien. El Nuevo Testamento nos da la imagen o la figura de que en los tiempos de los apóstoles daban todo lo que tenían. Algunos llegaban y entregaban todo, entregaban el 20, el 50, el 80%. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Cada uno de conforme propuso en su corazón. En ninguna iglesia te pueden obligar a dar una cifra, una cantidad o un porcentaje. Esto es algo que tú tienes que hacer con todo tu corazón según tú hayas prosperado. Pero ojo, dice la Biblia en este pasaje que apartes tu ofrenda. Muchos aquí cuando se pasa la ofrenda, sacas así: ay, ahí viene la charola, a ver, 4.50, ¡pum!, y echas el 4.50. Otros vienen, ¿verdad? Y querías dar un cheque y apenas le estás, ya pasó la charola. Bueno, pues te lo doy el mes que entra, Señor, y te lo guardas. Eso no es preparar tu ofrenda.
Abel preparó su ofrenda con anticipación. En tu casa, toma un sobre. Si vas a dar 1 centavo, 5 pesos, aparta ese dinero, ora, prepara tu ofrenda y trae la ofrenda con excelencia, con un corazón limpio delante del Señor. Los creyentes de la iglesia de Corinto tenían este corazón, por cuanto Pablo les instruye de esta forma a que den conforme hayan prosperado. Pero hay otro ejemplo en la Biblia que nos habla de unas personas que no tenían un corazón tan limpio, que trajeron una ofrenda equivocada delante del Señor en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Muchos de ustedes conocen esta historia de Ananías y Zafira. Dice la Biblia que había un hombre llamado Ananías y Zafira era su mujer, su esposa. Vendieron un terrenito que tenían por ahí y sustrajeron del precio, sabiéndolo también su mujer, sustrajo a Ananías del precio y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. En otras palabras, este matrimonio había vendido una propiedad, un terreno, lo vendieron en cierta cantidad y en vez de traer esa cantidad para ofrendarlo al Señor, de repente se pusieron de acuerdo entre los dos y dijeron, oye, ¿por qué no agarramos un cachito de la ofrenda? Igual y con eso nos alcanza para irnos de vacaciones a Cancún, en hotel de 5 estrellas, 3 días y 2 noches con avión, todo pagado. Y entonces Zafira quizá le dijo, pues sí, mi amor, pues va. Versículo 3, dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Cuando nosotros nos reunimos en la iglesia, que somos el cuerpo de creyentes en un culto público, debemos venir con la actitud correcta de corazón. Toca a una persona, diles con la actitud correcta. Debes ofrecer lo mejor que tengas al Señor. No solamente estoy hablando de dinero, estoy hablando de tu tiempo, estoy hablando de tu corazón, estoy hablando de tu vida, estoy hablando de tu adoración. Debes de venir con una actitud de adoración, de dar al Señor. Tienes que venir con la emoción que se siente adorar al Señor, con la emoción que se siente ofrendar al Señor y recibir de su palabra. Tú no puedes venir a la iglesia y estarte durmiendo. Qué aburrido está esto. Tú tienes que venir con un corazón que arda de pasión por Cristo, porque estás viniendo a entregar tu corazón. Muchos en la iglesia contemporánea tienen un motivo equivocado, como Ananías y Zafira, como Caín. Muchos vienen a la iglesia quizá a buscar reconocimiento. Otros quieren que en su grupo de discipulado los escuchen cómo oran. ¿Quién quiere orar? Yo, hermano. Ándale pues, ore. Padre Santo del cielo, te doy la gloria y la honra. Y en tu casa nunca oras. Entonces, ¿para qué oras así? ¿Para que vean los demás que también oras? ¿Cuál es el motivo por el cual vienes a la congregación? Otros más vienen a la iglesia con el motivo equivocado de adquirir conocimiento. Quieres llenarte en tu mente de conocimiento bíblico, pero no lo vives. No le das cuentas a tu vida a nadie. Nunca has pedido consejería, no te discipulas con nadie. Pero quieres saber qué pasó con Caín y con Abel y los 6 días de la creación, pero estás viviendo una vida de pecado. Otros vienen a la iglesia con el motivo equivocado de buscar pareja, de buscar novio, de buscar novia, de ver a qué chava puedes invitar a salir, ver qué chavo te puede invitar a salir, echarle el ojo al hermano ese, el edecán ahí de la fila 5, echarle el ojo a la hermana acá del coro de la fila 2, y a eso vienes a la iglesia. Eso es un motivo equivocado y eso es grave a los ojos de Dios. Otros vienen a la congregación con el propósito de relacionarse como si fuera un club social.
La iglesia pues es para ser amigos, ¿no? Es para saludar a mis cuates y pues a la salida nos vamos a comer y hoy ¿qué vamos a hacer? Pues hoy saliendo del culto nos vamos a ir al cine. ¡Ay, qué padre! Y saliendo del cine, oye, ¿de qué se trató la predicación? Pues quién sabe, pero somos amigos y vinimos al cine. Entonces algunos vienen a la iglesia con el motivo equivocado de hacer un círculo de amistad o un club social. Otros, aún más perversos, vienen a la iglesia por un motivo económico. Porque quizá hayan algunos que viven del ministerio y el motivo por el cual vienes a la iglesia es porque de la iglesia puedas obtener un beneficio económico. Todo esto disfrazado de una profunda hipocresía, una máscara que quizá pueda engañar a los hombres y quizá pueda engañar a los pastores, pero a Dios jamás. Vean esta verdad en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. ¿Cuál es el motivo por el cual tú asistes a la congregación? Algunos asisten a la iglesia también por el motivo equivocado de la rutina. Ya es una rutina. Llevas 6 años y medio congregándote. Entonces, ¿qué vamos a hacer este domingo? Pues ir a la iglesia. Y entras a la congregación, te sientas, te paras, alabas a Dios, te sientas, te paras y te sales. Te entró por un oído, te salió por el otro. Entonces ese es un motivo equivocado. La rutina es un motivo equivocado para congregarse. Vean lo que dice la Biblia en Lucas 18, versículo 9. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Yo no soy un ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Toca a una persona, dile: mejor humíllate. Es mejor venir con una actitud de humildad y humillación a la presencia de Dios que venir con una actitud quizá hipócrita. Vamos a ver lo que pasó en la historia de Génesis para terminar. Regrese a Génesis capítulo 4, porque a partir del versículo 5 dice la Escritura que Dios no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Dios no aceptó la ofrenda de Caín por lo que acabo de explicar. Dice la Biblia que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. En otras palabras, Caín, en vez de humillarse y decirle: Señor, ¿por qué no aceptaste mi ofrenda? ¿Hay algo mal en mi corazón? ¿Qué estoy haciendo mal, Señor? Quizás soy un orgulloso, quizás soy un hipócrita. Dime, Señor, yo quisiera entregarte una ofrenda como la de mi hermano. En vez de eso, dice la Biblia que Caín se ensañó. Esta palabra ensañó tiene que ver con llenarse de ira y de cólera. Ponga cara de ira y de cólera. Esa expresión es la que hizo Caín. Cuando Dios rechazó su ofrenda, Caín se enojó. ¿Con quién se enojó? Con Dios mismo. Dice la Biblia que decayó su semblante y entonces Dios, en su inmenso amor y misericordia, en el versículo 6, le hace una serie de preguntas. Dice el versículo 6, ¿por qué te ensañas? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciste, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, Dios lo confronta con preguntas. Le comienza a preguntar: ¿por qué te enojas? ¿Por qué decae tu semblante? Si trajiste una ofrenda limpia, ¿por qué te enojas? ¿No serás enaltecido? Y bueno, si hiciste mal,
Seguramente habrá pecado en tu vida. Es lo que está explicándole Dios aquí. La expresión en el versículo 7 al final que dice, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Una mejor traducción sería la siguiente: el pecado está agazapándose a la puerta y el deseo es poseerte. El deseo del pecado es poseerte a ti, pero tú debes dominarlo. Es lo que le está diciendo Dios en ese versículo número 7. Y es lo que muchas veces nos dice Dios a nosotros cuando nuestra ofrenda no es aceptada delante de Dios, cuando quizá nuestro pastor o nuestro líder nos pide que dejemos de ministrar un tiempo, quizá recibimos disciplina de parte de la iglesia, de parte de nuestros líderes. ¿Cuál es tu reacción si te disciplinaran, si te pidieran que dejaras de ministrar, que dejaras de servir en la iglesia? ¿Cuál sería tu reacción? Ahí los corazones son probados y salen a la luz. Cuando Dios te saca de tu zona de confort, ¿cuál es tu reacción? La reacción de Caín fue enojarse contra Dios en vez de arrepentirse delante de Dios. Dios le invitó a que se arrepintiera, le dijo, ¿sabes qué, Caín? Has actuado mal. ¿Y por qué no te arrepientes? Porque el pecado quiere poseerte. El pecado y la ira esa que tienes, esa cólera tan tremenda que tienes, puede entrar en tu vida y puedes cometer una atrocidad. De esto aprendemos algunas lecciones. En primer lugar, que Dios se da cuenta de todos tus pensamientos. Dios conoce todas tus pasiones y Dios conoce todo tu carácter. Toca a una persona, dile, Dios conoce tus pensamientos. ¿Usted cree que Caín tenía alguna razón para enojarse con Dios? Dios lo había creado, había sido bueno con él, le había provisto todo lo que necesitaba. ¿Por qué se enojó Caín con Dios? Por su pecado. Dios lo estaba llamando a reflexionar y a arrepentirse de su actitud. Yo quiero decirte que si tú haces un examen en tu conciencia esta noche y descubres que hay motivos equivocados por los cuales has orado, motivos equivocados por los cuales has ofrendado. Mucha gente ofrenda y da su ofrenda y su diezmo y a los 5 minutos se comienza a quejar de la iglesia. ¿Para qué di mi ofrenda? ¿Qué harán con mi dinero? ¿Usted cree que ese corazón agrada a Dios? Quizá los motivos por los cuales has venido a la iglesia es para salir con alguna chica o con algún chico, para buscar novio o novia. Quizá has venido a la iglesia como club social. Yo te quiero decir que cualquiera que sea el motivo en tu corazón, si hay un motivo equivocado, Dios te llama el día de hoy a que te arrepientas, a que te vuelvas a Él con todo tu corazón. Y que la siguiente vez que tú vengas a este lugar, rompas con maldiciones de rutina y de pecado y vengas con todo tu corazón, que no veas al hombre, que no veas a los congregantes, que veas a Cristo, como decía Pablo, los ojos puestos en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Toca a 2 personas, dile, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Cuál es el motivo que vienes? Algunos vienen a buscar, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Un hueso, dicen algunos. Y ya llegaste a la iglesia y como la chava que te interesa está en ese ministerio, tú te acercas al ministerio. Yo quiero servir al Señor. Acéptenme en ese ministerio, por favor. Y vienes con un rostro de piedad y quizá te aceptan en ese ministerio porque tú puedes engañar a todos los líderes, pero a Dios jamás lo vas a engañar. O vienes con la intención de que algún día te suban a predicar o te suban aquí al púlpito y ese es el motivo en tu corazón. No vienes a adorar a Dios, vienes a que te suban a predicar. O tocas algún instrumento musical y vienes a que te suban ya a la plataforma. Un día vino un muchacho que tocaba el piano muy bien, me dice, yo toco el piano, a ver, toca. Y sí, tocaba muy bien, leía todas las notas. Le dije, está bien, mira, ven y discipúlate, hay un reglamento, tienes que esperarte quizá 8 meses, 1 año, a veces más tiempo antes de que subas a la plataforma. Y me dijo, ¿y no voy a subir este domingo? Y le dije, no vas a subir este domingo. Y como venía de una universidad muy famosa de música, me dice, ¿no habrá modo que me revalide unas materias? Le dije, no hay modo que te revalide nada, porque aquí hay reglas que hay que obedecer. Para terminar en el versículo 8,
Todos estaríamos esperando leer que Caín se arrepintió, que se volvió a Dios, que hizo las paces con Dios y con su hermano Abel y comenzó a ofrecer sacrificios al Señor con un corazón arrepentido. Pero a diferencia de eso, dice el versículo 8, que Caín le dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué fue lo que pasó en el corazón de este joven? Rechazó el consejo de Dios, había traído una ofrenda con un motivo equivocado delante de Dios. Cuando recibió disciplina de Dios, se enoja contra Dios. Dios le invita a que se arrepiente, no se quiere arrepentir, no oye el consejo de Dios, se va de la iglesia, se llena de ira, se llena de enojo y se llena de resentimiento contra su hermano, y esto culmina en el primer homicidio registrado en la historia del ser humano. Este es el primer homicidio que existió en la historia humana. Caín asesina a su hermano Abel. No termina ahí la historia. El versículo 9, Jehová le dice a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él contesta: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Ya vio usted cómo le contesta Caín a Dios? Con un sarcasmo, un desprecio y hasta una falta de respeto. Es una respuesta grosera la que Caín le da a Dios. Versículo 10, él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Caín no se arrepintió de su pecado, sino que decidió en su coraje y maldad asesinar a su hermano Abel. Esto nos da una enseñanza. Escucha, si tú vienes con un motivo equivocado a la iglesia, eso en apariencia pareciera no ser tan grave, ¿verdad? No es cierto. Es bueno una persona que quiera servir, ¿no? Es bueno una persona que se quiera congregar, que ofrende, que esté en la prédica, que alabe a Dios. Eso en apariencia es bueno. También era en apariencia bueno que Caín diera su ofrenda a Dios. Sin embargo, si tú tienes un motivo equivocado y sigues con ese motivo equivocado y no obedeces a Dios de volverte a Él y arrepentirte, la historia va a acabar en un homicidio. Ay, pastor, ¿así de grave? Sí, quizá no sea un homicidio físico, quizá sí, pero seguro va a terminar en un homicidio espiritual, porque dice Santiago, capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia? Diga conmigo: concupiscencia. Qué palabra tan difícil, ¿verdad? Concupiscencia. Subráyala. Significa malos pensamientos del corazón o malos deseos, deseos de pecado, deseos de maldad. Cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia o los malos deseos, después que han concebido, dan luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Fue exactamente la historia de Caín, si usted revisa esos versículos. Es exactamente lo que pasó con Caín. Él no quiso arrepentirse, se llenó de maldad, de malos deseos, de malos pensamientos. Eso lo llevó al pecado, y el pecado, siendo concebido, da a luz y dio a luz al primer homicidio que ocurrió en la historia. Alguien podría levantar la mano esta noche y decir: pastor, ¿por qué Dios permitió que Abel fuera asesinado? ¿Qué no fue una injusticia de parte de Dios? ¿Que Dios no libra a los justos de la muerte? ¿Por qué Dios no pudo haber impedido ese homicidio? ¿No pudo haber mandado un ángel que levantara la mano cuando Caín quería asesinar a su hermano y el que hubiera muerto, lo más justo era que fuera Caín? Alguien podría decir eso esta noche, ¿no es cierto? Bueno, tú tienes que aprender esta noche que Dios permite el sufrimiento de los justos en algunas ocasiones. Dios no siempre libra a los justos de la muerte y del sufrimiento en la palabra. El primer justo que sufrió a causa de nuestros pecados fue Jesucristo. Y Él fue a una cruz para padecer por nosotros, para salvarnos y darnos vida eterna.
Job, que era un hombre justo, padeció de la misma manera con calamidades tremendas. Sus hijos murieron, su ganado murió, se quedó en la bancarrota. ¿Por qué los justos a veces sufren? Bueno, la respuesta es porque Dios siempre se glorifica a través del sufrimiento de los justos. Si tú has sufrido como cristiano, si te han traicionado, si han hablado mal de ti, si te han criticado, si han querido asesinarte incluso, tú debes glorificar a Dios. Porque la gloria siempre es del Señor. Dios usa todas las circunstancias para nuestro bien. Dios usa el sufrimiento de los justos para glorificarse. La sangre de Jesucristo rociada habla mejor que la sangre de Abel, porque los dos eran hijos de Dios y Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Y bueno, la injusticia y el clamor por la injusticia, si alguien levanta la mano esta noche y dice, pastor, no me satisface su respuesta. ¿Qué pasó con Caín entonces? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el castigo? ¿Dónde está la cárcel? ¿Dónde están las leyes? ¿Por qué Caín vivió más años y Dios le perdonó la vida? Esta noche yo quiero decirte que no te preocupes, porque un día, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, habrá un gran juicio en el cielo. Y en ese juicio los impíos resucitarán, dice la Escritura, y serán juzgados por Dios. A Dios nadie se le escapa. Nadie se va a salir con la suya en el juicio del gran trono blanco. Quizá algún narcotraficante o asesino ha hecho mucho dinero y vive muy bien y nunca lo cacharon, nunca lo metieron a la cárcel, nunca nadie lo hizo ir a un juzgado, nunca lo juzgaron y se murió, ¿verdad?, entre la riqueza y la abundancia por sus negocios turbios. ¿Se le escapará a esa persona a Dios? Para terminar, lee conmigo Apocalipsis 20, versículo 11 al 15, dice el apóstol Juan que vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Qué cosa? Según sus obras. Caín será juzgado en este día del juicio del gran trono blanco. El versículo 13 dice que el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Subraya el versículo 15 que dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay un libro en los cielos. Y ese libro tiene el registro. Desde el día que tú fuiste concebido en el vientre de tu madre, hasta el día de tu muerte. No importa si un bebito de 4 meses fue abortado, su vida está escrita en el libro de la vida. No importa si ese muchacho murió a los 17, 18 años de edad, su vida y sus obras están escritas en el libro de la vida. No importa si ese narcotraficante se salió con la suya o si Caín vivió una vida más o menos porque después Dios lo maldijo, pero no recibió el juicio en ese momento. No importa, la vida de Caín está registrada en el libro de la vida, detalle por detalle, pensamiento por pensamiento. Todo lo que tú hiciste ayer, antier, el año 2009, el 8, el 7, desde el año que tú naciste, todo está registrado detalle por detalle en el libro de la vida. Tócale junto, dile, tu vida está registrada, mano. Dios no solamente tiene tu dirección y tu teléfono y tu RFC. Dios tiene todos tus pensamientos registrados en ese libro. ¿Qué te parece? Dice la Biblia que el que no se halló inscrito en ese libro de la vida según sus obras fue echado al lago de fuego. Y sabe una cosa, ninguno de nosotros calificamos para ser escritos en el libro de la vida. Ninguno de nosotros hemos vivido una vida perfecta, ni santa, ni perfectamente justa delante de Dios. Ninguno de nosotros
Podríamos decir, Señor, yo me merezco entrar al libro de la vida, yo merezco que mi nombre sea inscrito. Ninguno de nosotros esta noche podría decir que por sus obras está escrito en el libro de la vida. La única forma que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida es a través de la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Porque Jesucristo sí fue justo. Jesucristo vivió sin pecado. Jesucristo vivió la vida perfecta. Jamás pronunció una mentira. Jamás dijo un pecado. Jamás dijo una mentira. Jesucristo es justo. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, Jesucristo entregaba su vida al Padre para que el Padre pueda salvar a todos los que crean en ese sacrificio. Lo que Dios hace cuando justifica a una persona es que te ve a ti que crees en Jesucristo como si tú hubieras vivido la vida de Jesucristo y como si la estuvieras viviendo una vida perfectamente santa, perfectamente justa. Y cuando Cristo moría en la cruz del Calvario, Dios lo estaba viendo a Él como si Jesucristo hubiera vivido la vida de Caín. Como si Jesucristo hubiera sido el peor homicida del mundo. Ese es el significado de la justificación. Y si esta noche hay alguien que no está seguro que su nombre está inscrito en el libro de la vida, si tú has venido a la iglesia con motivos equivocados, a buscar novio, a nada más a distraerte, yo quiero decirte que esta es la noche de tu salvación. ¿Por qué no te aseguras en esta noche que tu libro sea inscrito en el libro de la vida? Lo puedes hacer a través de una sencilla oración. Les pido a todos que cierren sus ojos, por favor. Yo estoy seguro que el Señor les ha hablado a muchos. Y el Señor lo que quiere es que te vuelvas a Él con todo tu corazón, que lo busques. Que seas lleno y llena del Espíritu Santo para que puedas vivir una vida que le agrade. Pero si hay alguna persona esta noche que quiera entregarle su vida a Cristo Jesús por primera vez, te quiero pedir que le digas estas palabras de fe. Así con tus ojos cerrados, dile: Señor Jesús, esta noche yo decido voluntariamente entregarte mi vida y mi corazón. Vengo a ofrecerte, Señor, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, como una ofrenda agradable y genuina. Así como Abel vino a traer esa ofrenda, Señor, que tú aceptaste, así acepta mi vida en esta noche. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Reconozco que muchas veces te he fallado, que he hecho lo malo delante de tus ojos, pero reconozco también que te necesito y que solamente tú puedes salvarme e inscribir mi nombre en el libro de la vida. Yo confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios el Padre te levantó de entre los muertos. Entra a mi vida, Señor. Sálvame y seré salvo. Sáname y seré sano. Te recibo en mi corazón en este momento como mi Señor y como mi Salvador.